Queremos darles la bienvenida a este su ministerio, La Gloria del Cuarto Ángel. En esta oportunidad lo que estamos haciendo, estamos continuando con la presentación en la cual nos hemos embarcado hace 2 estudios atrás, titulada El ABC de la Fundación Adventista. Y estamos simplemente estudiando la fundación de la fe o la plataforma como se menciona en Primeros Escritos, la página 278, donde se nos habla que las verdades que se nos dieron al principio de nuestro movimiento, especialmente las verdades de 1840 a 1844, son las verdades ilustradas en las gráficas de 1843 y la de 1850. Es por eso que ahora, de acuerdo a lo que leímos en nuestros estudios anteriores en Jeremías 6:16, se nos habla que preguntemos por esas sendas antiguas para que podamos caminar por ellas y encontremos descanso o el refrigerio para nuestras almas. Y es con este propósito por el cual nosotros en este ministerio nos hemos dado a la tarea de regresar y explicar estas verdades para que así podamos todos participar de ese refrigerio. Con esto queremos dar comienzo a la presentación. Como pueden ver aquí, estamos viendo nuestra página inicial de la presentación que dice el ABC de la Fundación Adventista. Estamos comprendiendo las gráficas de 1843 y la gráfica de 1840, ya que ahí se encuentra la fundación, la plataforma de nuestra fe. Aquí vemos las dos gráficas, la del 43 con la que tiene muchos números que sobresalen en la parte de enfrente, y la gráfica de 1850, una antes del chasco y la otra después del chasco. Estas son las gráficas que se utilizaron para predicar el mensaje antes y después de ese gran chasco que sucedió en octubre 22 de 1844. En esta lección, que es la lección número 2, estamos entendiendo la profecía de los 2520 años. Y antes de proseguir, sí quiero mencionarles de que ustedes pueden ir a la página de internet de nuestro ministerio, la gloria del cuarto ángel.com. Ahí bajo la sección de miel van a encontrar las gráficas de 1843 y la del 44, las cuales las pueden bajar y las pueden ustedes tener en sus computadoras y así familiarizarse y utilizarlas, por así decirlo, como libro de texto ahora que estamos yendo en estas presentaciones o entendiendo estas verdades a través de las presentaciones y así se familiaricen ustedes con todo ello. Así que estamos continuando. Vamos a ver aquí, vemos la gráfica y en la parte donde se ve la flecha se ve el área del 2520 en la gráfica de 1843. Esa área aquí a la mano derecha la estamos expandiendo para poder enseñar más claramente la primera profecía, la cual descubrió William Miller, y es la primera profecía antes inclusive que la de los 2300 días, que es obviamente muy familiar para nosotros como adventistas. Pero la que no ha sido y la que se ha puesto a un lado es la de los 2520 y que al entender esa profecía, porque vamos a tomar varias presentaciones, esta simplemente es la base de todas las presentaciones sobre este tema en particular. Les quiero decir de antemano que este tema va a abarcar aproximadamente 5 presentaciones donde vamos a hablar de todas las cosas de este tema y en el cual ustedes van a saber todas las verdades que esta profecía trae a la luz. Así es de que simplemente en esta presentación voy a estar mencionando algunos detalles nada más, no muchos, pero algunos detalles, algunas cosas que no voy a expandir aquí por razón obvia de, como ya mencioné, de que vamos a hablar en presentaciones posteriores y ahí voy a aclarar muchas cosas ya a través de esquemas, de diagramas
y de líneas de tiempo donde se va a poder ver todas estas cosas con lujo de detalle. Pero bueno, lo que sí quiero es continuar con esto para no darle mucha vuelta al asunto, pero sí quería hablar sobre esto. Dice, la profecía de los 2520 años se encuentra en la parte superior de la derecha, como se nos ve ahí en la parte de la gráfica con la flecha que cambió de color. Y dice, como se puede ver en la gráfica, el 2520 es la profecía más larga de la Biblia, ya que comienza en el año 677 a.C. y termina en el año de 1843 después de Cristo, de acuerdo a cómo se creía antes del Gran Chasco. Obviamente todos pensaban que era el 1843, la segunda venida. Por eso esta gráfica se conoce como la gráfica de 1843. No que se publicó en esa fecha, sino que se publicó en mayo de 1842. Pero la fecha que aparece ahí en la gráfica, como es la más prominente de los cómputos, se conoce por ese nombre, la gráfica de 1843. Ahora, continuando aquí, dice, la profecía de los 2520, también conocida como la maldición de Moisés, se encuentra en el libro de Levíticos 26. Para los que no conozcan el libro de Levíticos o no hayan leído el libro de Levíticos 26, les dejo de tarea que lo hagan para que así se familiaricen con lo que habla ahí y así puedan ustedes comprender la lógica de lo que viene hablando la profecía de los 2520 o la lógica que utilizó William Miller con referente a esta profecía. Aquí dice, en este capítulo, Dios les promete bendiciones a su pueblo escogido si ellos no adoran ídolos y si guardan sus leyes y honran el sábado. Pero Dios les advierte que si ellos no guardan sus mandamientos, Él los castigaría y los esparciría entre las naciones por 7 tiempos. Ahora, y una vez que Él identificó que ahí había una profecía hablando de los 7 tiempos, Guillermo Miller reconoció que esta era la maldición que Moisés había escrito y que a esta misma se refería Daniel en su oración en Daniel 9, versículo 3 al 19. Algo que quiero también mencionar es de que no tan solo Daniel habla de esta profecía, sino que todos los profetas hablan de la profecía de la maldición de Moisés que iba a caer sobre el pueblo de Dios. Y como ya hemos dicho, esa profecía es también los 7 tiempos o también la exparsión del pueblo de Dios. Estos son sinónimos de la misma profecía, de acuerdo a cómo se muestra en el mismo capítulo de Levíticos 26. Aquí lo que estoy enseñando en esta diapositiva en particular, dice, el año bíblico tiene 360 días. De acuerdo a Salmo 104, versículo 19, se enseña que el calendario bíblico es lunar y ese calendario tiene 360 días. Ahora, al hacer los cómputos, vemos que si multiplicamos 360 por 7, nos da 25-20 años. O en otras palabras, o de otra manera, o ponerlo en otra forma, 7 tiempos multiplicado por 12 meses nos da 84 meses. Ahora, tomando esos 84 meses, los multiplicamos por 30 días que tiene el mes bíblico y nos da 2520 años. ¿Okay? Simplemente haciendo todos estos cómputos para que vean cómo se llega a esa cantidad que estamos ahorita hablando. Aquí dice, después Guillermo Miller se dispuso a buscar el registro bíblico cuando los judíos fueron llevados en cautiverio. Esa fue la segunda tarea que se dio Guillermo Miller para saber exactamente cuándo comenzaba. Y aquí dice, él descubrió que las 10 tribus del norte fueron llevadas al cautiverio en el año 723 a.C., cuando los asirios los llevaron cautivos durante el reinado del rey Oseas. Fue entonces que él le sumó los 2520 años a esa fecha y el resultado fue 1798.
Y después él encontró que las dos tribus del sur fueron llevadas en cautiverio a Babilonia durante el reinado de Manasés en el año 677 a.C. Entonces él le sumó los 2520 años a esa fecha y el resultado fue 1843-44. Ah, Dice, él solamente registró la gráfica de la fecha, en la gráfica la fecha del 677, ya que la cautividad de las dos tribus del sur marcaba la terminación de la cautividad de las 12 tribus. O en otras palabras, lo que estoy enseñando aquí en esto que estoy hablando, es de que hay dos 25-20. Uno comenzó cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas bajo el reinado de Oseas, y ese comienza en la fecha del 723 y se termina en 1797-98. La razón que digo 97-98 es porque en la gráfica aparece 1797, pero acordémonos que el año cero no fue tomado en consideración. Entonces cuando se quita el año cero o se toma en consideración eso, realmente nos lleva a 1798. De la misma manera también el otro 25-20 que comenzó en el 677 comenzó en esa fecha y termina en 1843 o 1844. Es el mismo principio en los dos. Entonces, por esa razón es de que vemos esto. También quiero mencionar de que esta profecía, como dije, no estoy entrando en detalle, pero sí quiero recordarles que hay dos 25-20. Una de las razones es porque Israel se dividió después del reinado del rey Salomón con su hijo Roboam, perdón, y su siervo Jeroboam. Entonces de ahí vemos de que los dos partes de ese reino se dividió el reino, y ahí cada uno se fue al cautiverio en diferentes fechas, dependiendo cada uno dependiendo cuándo rompieron el pacto que Dios les había dicho que no quebrantaran, como ya lo vimos. Aquí dice, si se resta 677 al 2520, el resultado es 1843, nuevamente acuérdense del año cero, y 1843 ya sea días o años. Dice, la primera fecha en el centro de la gráfica es el 677 a.C. y marca la fecha cuando las dos tribus, Judá, que componía Judá y Benjamín, esas dos tribus fueron llevadas al cautiverio en el año 677. Aquí se ve en la parte de abajo, esa es la primera fecha que aparece en la gráfica de 1843, como también se ve aquí en la parte de arriba, la expansión de esa área. Aquí vemos los 7 tiempos y vemos la fecha también del 677. Aquí en esta gráfica vemos que la profecía de los 2500 años se relaciona con las otras profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis, las cuales son más conocidas. Profecías tales como las de los 1260, la de los 1290, como la de los 1335, como algunas otras más que ahorita no voy a mencionar, pero todas estas están o entran dentro de la profecía de los 7 tiempos, y es normal entender que pueda entrar en ella, ya que los 7 tiempos, si ustedes van a través de la Biblia, siempre ven que Dios completa algo en ciclos de 7, porque es el número de la perfección. Y vemos de que exactamente Dios completa la esparción del pueblo de Dios durante esos 7 tiempos, o durante esos 25-20 años que nos habla la profecía. Hay muchas verdades gloriosas sobre este tema que vamos a expandir, y se van a dar cuenta de cosas que completamente impresionan la mente al entender esta profecía en particular. Aquí en este esquema o en esta gráfica se enseña el 25-20 de Israel, de las 10 tribus al norte,
que comenzó en el año 723 y terminó en 1844, y en la parte de abajo vemos a Judá comenzando en el 677 antes de Cristo y terminando en 1844. Les digo, no voy a tomar mucho tiempo aquí porque lo voy a enseñar más con las otras gráficas, como les he dicho, las otras presentaciones. Ahora hemos hablado que esa profecía se conoce también como la dispersión, pero también hay una reunión al final de esa profecía. Si la profecía de los 2520 años comienza con la dispersión del pueblo de Dios, cuando las tribus del norte fueron llevadas al cautiverio durante el reinado del rey Oseas en el año 723 a.C., y continuó cuando las tribus del sur, bajo el reinado de Manasés, fueron llevadas al cautiverio a Babilonia en el año 677 a.C. Esta última fecha es la que aparece en la gráfica, la del 677. La profecía de los 2520 años termina en 1798 y 1844. O sea, termina una en el 1798 y la otra en 1844, ya que son dos. Cuando comienza la reunión del pueblo de Dios nuevamente. Sabemos que a partir del chasco es cuando empieza a surgir la iglesia del pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, ya que Dios la levantó de acuerdo a como decía la profecía, tanto la de los 2300 días como también la profecía de los 2520 años, que ambas profecías son parte del pueblo de Dios. Una ilustra la purificación del santuario, mientras la otra ilustra el pueblo de Dios que iba a ser reunido para que se purificara ese santuario. Ahora, algo que quiero también enseñar es de que a través de esta presentación dice, es importante entender que el Israel antes de la llegada de Cristo se refiere a la nación judía, al pueblo escogido de Dios, o al Israel literal en Palestina antes de Cristo. A eso se refiere, ahí empieza la profecía de los 2520, con el pueblo literal de Dios. Dice, esto se puede ver o entender claramente en la profecía de las 70 semanas o 490 años registrada en Daniel 9, la cual es parte de los 2300 días. Esta profecía marca el límite para el Israel literal. La razón que hago mención de esto es porque la profecía de los 7 tiempos comienza con la expansión del pueblo de Dios literal allá en Palestina, pero no termina con ello, sino que termina en la fecha de 1844. Es cuando Dios empieza y levanta a su pueblo, al Israel espiritual. Pero no tan solo eso. Dice, después del tiempo de Cristo, el Israel o el pueblo escogido de Dios se refiere a todos aquellos que creen en Jesús, ya sea gentil o judío. Estos son su pueblo o iglesia. En otras palabras, a partir del apedreamiento de Esteban, el evangelio pasa al pueblo gentil y ya el pueblo de Israel deja de ser su pueblo, ya que todos aquellos que creen en Jesús ahora son su pueblo, de acuerdo a como nos enseña la Escritura. Dice, hay muchos tipos o ejemplos del 25-20 a través de la Biblia, o 7 tiempos. Uno de ellos se encuentra en el libro de Daniel, con la historia de Nabucodonosor cuando fue convertido en bestia por 7 tiempos, o 2520 días literales. Tomó 7 tiempos, o estos 7 veces, o 7 años, para que Nabucodonosor pudiera haber sido regresado a su posición como rey de todos los reinos de la tierra en aquel entonces. Pero tuvo que pasar esos 7 tiempos. Y él es un ejemplo del pueblo de Dios que a partir de 1844 Dios empezó a reunir y a darle mayor grandeza y mayor poder, ya después de haber pasado por los 7 tiempos que también el pueblo de Israel fue lanzado entre las bestias, ahora proféticas. Sabemos que las bestias proféticas son reinos, y así Israel fue mandado como Nabucodonosor entre las bestias, hasta que Dios tuvo un tiempo de reunión para su pueblo, así como lo hizo con Nabucodonosor. Otro ejemplo también
claro que nos enseña la Biblia es el de su nieto Belsasar. A través de lo que escribió la mano en la pared, eso que escribió en realidad son medidas de peso, que al hacer la suma total de esas medidas de peso, nos da un total de 25-20 también. Ah, Como vemos, no hay coincidencias en la Biblia. Vemos que uno, por un lado, representa al pueblo de Dios que iba a ser esparcido, pero también iba a ser reunido nuevamente. Mientras el otro, el nieto, que al no escuchar el mensaje que Dios le había mandado a través del ejemplo que le había dado por medio de Nabucodonosor, haber sido esparcido, haber sido humillado porque obviamente ese era su pecado, él no tomó esa advertencia y por esa razón él sí fue esparcido y ya nunca fue rejuntado, lo cual enseña dos verdades, que el 25-20 enseña la exparsión y reunión de su pueblo mientras unos son reunidos, otros que no escuchan y que no aceptan sus mensajes son esparcidos para nunca ser reunidos, así como fue este hombre aquí en la profecía del libro de Daniel, el capítulo 5. Ahora también nos enseña el 25-20 en la gráfica de 1850. Queremos asegurarnos de ponerlo, de establecer esto, ya que mucha gente dice que pues no es una profecía válida, pero se los quiero mencionar porque eso también lo vamos a hablar en las profecías o en las presentaciones posteriores. Y eso quiero mencionarlo porque la gráfica de 1850 también aparece la profecía del 25-20. Esto ya son 6 años después de que sucedió el chasco. Ya muchos de los que habían predicado la segunda venida de Cristo habían abandonado la fe adventista o la fe del segundo advenimiento de Cristo. Entonces ya en este tiempo realmente es la hermana G. de White y su esposo Jaime White con algunos pocos de los que quedaron, de donde surgió la iglesia. Durante esa fecha se produjo la gráfica de 1850, que es el cumplimiento también de Habacuc capítulo 2, porque ahí nos enseña que la visión tenía que escribirse sobre tablas. Entonces se escribió sobre la tabla de 1843, pero faltaba la de 1850 para que fuera tablas en plural. Y ya vimos en nuestro primer estudio que las tablas claramente nos enseña que es el cumplimiento de la profecía dada por Habacuc. Dice aquí, en la parte superior de la columna del centro, vemos la misma fecha, el año 777 a.C., juntamente con las escrituras de Segunda de Crónicas 33:11 y Levíticos 26, como se puede ver aquí en esta expansión de esa área. Como se ve allí en la gráfica, se ve la flecha. Esto es lo que se ve, lo que estoy apuntando con la flecha aquí. Esto es como se ve, y aquí se ve la fecha del 677. Aquí dice, los mismos cómputos encontrados en la gráfica de 1843 se pueden ver en la parte baja de la derecha de la gráfica de 1850. Como pueden ver aquí donde está esta flecha, eso lo tuvimos que expandir y lo pusimos en la parte de abajo, y aquí se ven los cómputos que estaban en la de 1843. Aquí ya nos explica eso en una manera pues más concisa, y la razón que se puso se explica aquí en una manera más pequeña es porque se hicieron adiciones a la gráfica de 1850, donde se agregó los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, más la verdad del santuario, más aparte Estados Unidos en la profecía, que es lo que la otra no tiene. Entonces aquí se hizo lugar para poner estas cosas, y por eso ya no hubo necesidad de poner los números, ya que el mensaje ya no era basado en tiempo, como la anterior tenía una fecha porque esa era la fecha que se esperaba el segundo advenimiento. Sin embargo, esta ya no los tiene porque ya no es basado, el mensaje ya no se basa en una fecha en particular. Dice aquí, y les muestro al final de esta presentación
Como he dicho, es simplemente la introducción para el 2520. Aquí estamos viendo las gráficas a la mano izquierda, de la gráfica de 1843 y a la mano derecha la gráfica de 1850. Ambas contienen la profecía del 2520, confirmándonos claramente, como dice la escritura, en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, que en la boca de 2 o 3 testigos una cosa se establece. Y de ahí es como Dios nos establece estas verdades a través de su santa y bendita palabra, a través de estas verdades que están ilustradas en las gráficas, que son la plataforma y la fundación de nuestra fe. Les doy gracias por haber tomado el tiempo de estudiar estas cosas con nosotros y deseamos que estas verdades hayan iluminado sus mentes con la gloria del cuarto ángel. Muchas